El mercado nos está dando un pequeño respiro en las últimas horas. A nivel de precio estamos viendo unos pequeños rebotes que le vienen la mar de bien, pero seguimos con la sombra de la noticia de MT Gox, la cual pues tiene pinta de que va a durar bastante tiempo el food o las malas noticias, como quieras llamarlo, de este tema. Así que me he tomado la molestia de investigar un poco más en detalle este asunto y me he dado cuenta, hemos encontrado una información sobre que los Bitcoin que en total se van a vender, pues podría ser bastante menos de los que realmente está en MTGOX, ¿no? Esos 140.000. Así que vamos a compartir esta información para a ver si esto puede aportar un poco de luz a este tema, ¿no? Antes de comenzar con esto, vamos a ver cómo está el precio. Como te digo, tenemos un pequeño descanso de esta caída, la cual todavía no ha terminado, eso tenlo claro, y más aún teniendo en cuenta lo que se viene para principios de julio, cuando empiecen las supuestas ventas de MTGOX. Pero bueno, tenemos a Bitcoin que ha estado tonteando perdiendo los 60.000, ha tocado incluso los 58.500, que ya hemos marcado aquí esta línea bastante importante, a medio camino hasta los 50.000, pero ahora mismo pues bueno, está ahí de nuevo luchando, agonizando en los 60.800. El resto de mercado ha estado con subidas más interesantes, Ethereum más o menos igual, pero bueno, hemos visto Nedera que ha tenido una recuperación, esto lo veremos mejor en un gráfico más pequeño. Hemos tenido una recuperación de un 4, un 5%, un 7, 8%, contando la mecha. Incluso Shiba también ha tenido un movimiento similar. Y en definitiva, todas las altcoins prácticamente, salvo excepciones, han estado en este movimiento que podríamos considerar que es un retroceso al impulso bajista, ¿no? Estamos en un impulso bajista y esto es un pequeño retroceso. De momento todo apunta a que vamos a seguir buscando niveles más bajos, dependiendo de cómo se vaya digiriendo la noticia de MTGOX en el mercado y también dependiendo de la situación de los ETF de Ethereum, que se vienen la semana que viene en principio, y un poco la situación a nivel de la Fed y todo el rollo de siempre, pero bueno, eso ya lo dejamos para más adelante. Por si fuera poco este escenario, justo ahora hace 30 segundos acabamos de saber que, según Arkham, el gobierno alemán ha transferido un total de 400 Bitcoin a Coinbase y Kraken, 200 a cada uno, a las 3:38 UTC de hoy, UTC más 8 de hoy, es decir, hace unas 2 horas más o menos, una hora y pico, por un valor aproximado de 24 millones de dólares. Y la semana pasada el gobierno alemán transfirió un total de 1.700 Bitcoin a Coinbase, Bitstamp y Kraken. Además de ello, todavía tienen un montón de Bitcoin en su posesión, con lo cual hay que estar atentos porque tienen un total de 46.000 Bitcoin el gobierno alemán y parece ser que se está animando a vender, ¿no? Esto hay que darle seguimiento porque esta gente pues nunca se sabe lo que puede hacer. Imagínate que empiezan aquí a vender a diestro y siniestro, se sacan 40.000 Bitcoin venta a pelo y nos hunde el mercado, ¿no? Mira, ¿ves? Aquí están los movimientos de hace una hora. Kraken, desde el gobierno alemán a Kraken, 200 Bitcoin, y desde el gobierno a Coinbase también. O sea que vemos como claramente esto hay que tenerlo muy en cuenta. Aquí vemos que también hace 5 días enviaron 800 Bitcoin y otra vez aquí 200 Bitcoin a Coinbase. O sea que estamos viendo cómo hay movimientos que de momento no son alarmantes, pero hay que darles seguimiento. También es cierto que hace 5 días hubo un depósito de Kraken al gobierno de 300 Bitcoin.
además de varios aquí de 75, 5, 10 y 10. Pero bueno, de momento, como te digo, no son cantidades alarmantes, pero piensa que tiene 46.000 Bitcoin en posesión. Vale, vamos a hablar sobre el tema de Mt. Gox, de cuántos Bitcoin puede ser que estén pendientes de recibir los inversores y toda esta historia. He encontrado un hilo muy interesante de Alex Thorn, el cual explica bastante bien un poco la cantidad de Bitcoins que hay pendientes por repartir y toda esta historia, ¿no? Antes de nada nos dice que esto se basa en información, pero también se basa un poco en, bueno, assumptions, o sea, en suposiciones que hace. Por lo tanto, no es 100%, simplemente es para que te hagas un poco la idea de cómo está el patio, ¿no? Nos dice que el 13 de mayo envió una nota a clientes y contrapartes de Galaxy detallando algunas de las cifras. Dice, Gox perdió 940.000 Bitcoin en el momento que pasó 424 millones y recuperó el 15%, que son 141.000 Bitcoin, lo que ahora vale 9.000 millones de dólares. Si bien solo se trata de una recuperación del 15%, representa una ganancia de un por 140 para los acreedores en términos de dólares. Para obtener el pago ahora, es decir, el pago anticipado, entre comillas, los acreedores han aceptado un recorte de un 10%. Y según él, creen que el 75% de los Bitcoin eligió esta opción, dejando 95.000 monedas para pago anticipado. De eso, 20.000 monedas se deben a fondos de reclamaciones y 10.000 monedas se deben a Bitcoinica BK, dejando un total de 65.000 Bitcoin para acreedores individuales. Es decir, 65.000 Bitcoin es mucho menos que las 141.000 que se publica en la prensa. Bueno, es el total del total de 140.000 Bitcoin, según él, hay un total de 65.000, que sería lo que realmente va a llegar a los inversores ahora a partir de la semana que viene. Dice, también hay razones para creer que los acreedores individuales serán más hábiles de lo que espera el mercado. Los acreedores están significativamente sesgados hacia los bitcoiners a largo plazo, ya que, pues, lógicamente esta gente compró en 2014, es decir, que ya eran early adopters en aquel momento y pues, él según cree que puede indicar que van a holdear, en vez de vender, van a holdear todavía más. Dice, también han resistido años de ofertas convincentes y agresivas de los fondos de reclamaciones, sugiriendo que querían recuperar sus monedas en su totalidad en lugar de un pago denominado en dólares. Es decir, que han rechazado todo tipo de tentaciones para recibir la totalidad de los Bitcoin que le corresponde. Por lo tanto, pues se puede conectar con el punto 1 de que realmente ellos creen en el Bitcoin y que no van a vender tanto como se cree. Dice, el impacto de la venta en las ganancias de capital sería significativo. Con la apreciación de los precios, a pesar de que es solo una recuperación del 15%, los titulares de reclamaciones han aumentado por 140 desde la quiebra en sus monedas recuperadas. Lógicamente, ¿no? Ahí está el punto, pues, más importante de los tres, según mi opinión. Quien en su sano juicio no va a retirar beneficio con un por 140. Dicho esto, incluso si solo se vende el 10% de las 65.000 monedas, eso serían 6.500 Bitcoin. Eso del 10% entiendo que se lo saca un poco de la chistera, ¿no? En ese caso serían 6.500 Bitcoin que se venderían. Dice, los acreedores recibirán monedas en cuentas de Kraken, Bitstamp o BitGo, y la mayoría de las personas las depositarán directamente en cuentas comerciales de Kraken o Bitstamp. Entonces, lo que según dice es que la venta de Bitcoin no va a ser tan bestia como se espera, pero él sí que dice que BCH sí que se va a ver muy perjudicado, ¿no? Entonces, a nivel de lo que sería BCH, dice, es probable que tenga resultados mucho peores que Bitcoin. Dice, ningún acreedor compró originalmente BCH. El BCH recuperado proviene de que Gox usó sus claves Bitcoin para reclamar la bifurcación, lo que ocurrió años después de la quiebra de Gox. Y la liquidez de BCH es muy baja.
liquidez de $400.000 en carteras de pedidos dentro del 1% del precio del mercado. La liquidez se vuelve más escasa si miramos solo a Kraken y Bitstamp, donde los acreedores individuales recibirán monedas. Bitcoin tiene 60 veces la liquidez en estos intercambios, al igual que BCH. Es decir, que BCH sí que se va a llevar un palo importante según su especulación. Nos comenta el amigo que, según él, se va a vender alrededor de un 10% de lo que serían los Bitcoin, que en total sería alrededor de unos 6.500 Bitcoin, y que de BCH sí que sería un palo más bestia. Según mi opinión, eso de los 6.500 Bitcoin se queda muy corto. Yo no lo veo. No considero que sea tan optimista el escenario. Yo creo que sí que va a haber un impacto negativo notorio en el precio debido a esto, ya que estamos hablando de una cantidad, suponiendo ese escenario de los 65.000 Bitcoin, es una cantidad muy importante. Piensa que solo hay 21 millones de Bitcoin y ya hay varios millones, ahora mismo no recuerdo la cifra exacta, pero hay bastantes millones que se han perdido para siempre, con lo cual el supply total real de Bitcoin es muy limitado. Y que vendan de repente 60.000 Bitcoin, pues, ojo, porque, bueno, 60.000, ponle 20.000, 30.000 Bitcoin, 40.000, es un escenario que puede afectar muy negativamente al precio, al menos a corto plazo, ¿no? Y según lo que comentábamos en el vídeo de ayer sobre esta noticia, que te invito a que vayas a ver, el tema del precio podría llegar perfectamente a los 50.000 y sería una caída de un 16% a precio actual. Eso de entrada. Luego ya, dependiendo de las noticias, puede ser que... Claro, hay que entender algo. El tema del mercado cripto se está volviendo muy complicado porque están entrando actores que antes no teníamos. Están entrando grandes instituciones, grandes fondos, está entrando dinero institucional y eso antes no lo teníamos. Por lo tanto, ha distorsionado totalmente el mercado y lo que esperamos que vaya a pasar no tiene por qué serlo, ¿no? Es cierto que, por ejemplo, cuando estábamos hablando de lo de los ETF de Bitcoin el año pasado, hasta que se aprobaron, pues dijimos durante mucho tiempo que el precio iba a explotar, al igual que pasó con el ETF del oro, por ejemplo. Pero en este caso, que ahora ya tenemos las instituciones dentro, es muy complicado saber lo que va a hacer el retail y sobre todo cuándo lo va a hacer, porque en principio, si no hubiera entrado el tema de los ETF de Bitcoin, si no hubieran entrado, ahora mismo perfectamente estaríamos en estos niveles de aquí. Es decir, toda esta subida desde octubre del FOMO de los ETF y de todo el rollo este más 173% no habría sucedido si no hubiera sido por los ETF. Por lo tanto, toda esta parte del gráfico es una aberración. Y si no hubiera sucedido, ahora mismo lo más probable es que estuviéramos alrededor de los 30.000, 40.000 como máximo. Es lo que estaríamos a nivel de retail, ¿no? Es decir, que eso hay que tenerlo muy en cuenta para entender que ni siquiera el halving puede asegurarnos que va a haber un bull run en los próximos 2 o 3 meses. Primero se tiene que regular el mercado, se tiene que estabilizar de nuevo después de esta aberración de los ETF, ¿no? Por lo tanto, es muy complicado saber qué es lo que va a pasar y por ello hay que tener cuidado y saber dónde te metes, porque esto en cualquier momento puede darnos un disgusto importante, pero luego en el largo plazo, en principio, sí que se vienen subidas más interesantes. En definitiva, esto es lo que tenemos ahora mismo. La semana que viene saldremos de dudas con el tema de MT Gox, a ver cuándo empieza la fiesta, a repartir los Bitcoin y qué hacen los inversores. Y en ese caso, pues ya le iremos dando el correspondiente seguimiento.
Cualquier caso, estate atento porque se vienen semanas, meses importantísimos de cara al potencial bull run que tendremos después de que todo esto pase, ¿no? Así que bueno, déjame saber qué opinas en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.